es un asunto que no podemos descuidar. Es un asunto que debemos de tener en la mesa. Es un asunto que debemos de revisar una y otra vez. Porque muchos han dicho que Israel es un reloj profético. Es un reloj que va a definir muchas cosas. Yo he estado al pendiente de todo lo que está ocurriendo en Israel. El objetivo de esto que quiero hablar tiene que ver con esto. Dice el versículo 9, a partir del capítulo 3, versículo 9, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, y quiero leer el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Este es el desafío por todo lo que está pasando en el mundo, lo que está ocurriendo en Israel. Sin duda es una constante alerta para todos los que estamos aquí. Voy a estar citando varios versículos como que para poner un contexto a esto que voy a estar puntualizando de lo que está ocurriendo en Israel, de lo que está sucediendo en Israel. Pero quiero dejar este versículo que viene muy claro en tu corazón. Verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Yo creo que este es uno de los llamados que genera lo que está ocurriendo en Medio Oriente con la crisis de la guerra. Es un llamado, viendo que todo esto que está sucediendo, cómo no debemos vivir en una manera santa delante del Señor. Y sigue diciendo el texto, y piadosa manera de vivir. Y esta es una frase que es la que personalmente el Espíritu Santo me ha estado hablando en los últimos meses con mucha fuerza. Versículo 12, esperando y apresurándonos. O sea, pareciera una indicación del apóstol Pedro un poquito incomprensible, porque por un lado te pide que vivas esperando, pero por otro lado te vive apresurado. O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de vivir esperando y apresurado al mismo tiempo? Bueno, esa es la dinámica que Dios está desafiándonos en estos últimos tiempos, en estos tiempos finales que estamos viviendo. Ya no es solo suficiente vivir en la espera y con una actitud y una vida constante de permanencia, que eso es fundamental para todos los que amamos el fuego, para todos los que amamos la palabra, para todos los que amamos a Jesucristo, que muchas de las veces simple y sencillamente aterrizamos nuestros corazones a ser constantes, persistentes, permanentes, y obviamente eso ya es algo glorioso si está pasando en tu cristianismo. Qué bueno que tú y yo tengamos ese corazón permanente en la palabra, ese corazón permanente en la oración, ese corazón permanente y en espera en el enfoque de la vida de iglesia local. Qué bueno que tú ya entraste a esa madurez, lo aplaudo, lo celebro contigo, pero aquí lo que está diciendo el apóstol Pedro es que no solamente tienes que vivir en la espera, en la permanencia. Y déjame abrir un poquito este panorama, porque creo que es interesante, porque hay ideologías
teológicas y enseñanzas bien fundamentadas en la palabra de Dios, que pareciera que todo lo centra en esa característica de permanencia y de vida devocional. De permanencia y vida devocional. Y obviamente esto va dirigido a creyentes que ya son maduros, que ya tienen una cultura de permanencia en la palabra, oración, en la vida de servicio. Pero el tema que quiero simplemente añadir es que no es el 100% de la indicación que el apóstol Pedro está exhortándonos a todos aquí. Está pasando esto, está ocurriendo algo inusual, temblores, inundaciones inusuales, lo que acaba de pasar en España, que fue una catástrofe terrible, lo que ha pasado en diferentes países en cuanto a inundaciones, temblores aquí en México, lo que ha pasado específicamente en Acapulco, son sucesos inusuales. Lo que está pasando en Israel, estas guerras que están aconteciendo de manera dramática, constante, y de pronto como que se siente esa sensación de que la guerra que está ocurriendo en Medio Oriente puede pasar a una guerra nuclear, a una batalla nuclear, y todos estos asuntos no es, sin duda es un mensaje para todos los que estamos en la iglesia, que amamos a Jesús, y el desafío no es nada más que vivamos en la espera. Inclusive pareciera que todo se centrara a un concepto donde mientras más contemplativos seamos tú y yo en cuanto a Cristo, en cuanto a la palabra, en cuanto a la oración, ya ese es la meta y el final de nuestro cristianismo. Y obviamente no saques de contexto esto que estoy diciendo. Eso a mí me encanta, me bendice, si yo lo veo en un creyente, yo lo aplaudo y lo celebro, porque estoy reconociendo que ese creyente en serio está madurando, en serio ha desarrollado un cristianismo maduro. Ya no es un cristianismo emocional, sentimentalista, un cristianismo inestable, que eso ya es otro tema y que es un asunto que ya a estas alturas ya no deberíamos de vivir en nuestra vida cristiana. Pero aquí lo que está sugiriendo el apóstol Pedro no es solamente vivir en la espera, no solamente es suficiente tener una vida disciplinada y de permanencia, que obviamente, vuelvo a repetirlo, ya es un avance glorioso. Pero aquí lo que está sugiriendo el apóstol Pedro es que si estás viendo que está ocurriendo esta guerra, están ocurriendo estas catástrofes, estamos viviendo estos tiempos finales, aparentemente tiempos finales, dice el apóstol Pedro, esperando y apresurándoos. Aquí está el asunto. Claro que estos tiempos que estamos viviendo deben de fortalecer nuestra espera. Ahora, déjame, antes de seguir adelante en este versículo, déjame regresar a Mateo 25. Quiero leer Mateo 25 porque si tú me preguntas en qué momento nos encontramos proféticamente hablando dentro de la historia de lo que está ocurriendo en la iglesia, en mi opinión, yo percibo que estamos en esta temporada cuando en Mateo 25 dice lo siguiente. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Esto es la temporada más profética en la cual yo pudiera decir que se asocia a la iglesia contemporánea. Estamos en la temporada de las vírgenes, de las 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite,
Por eso la mayoría de los hombres de avivamiento, de fuego, de Espíritu Santo, creemos que viene un avivamiento mundial precisamente para preparar el corazón de las iglesias, de los corazones creyentes, y sus lámparas las llenen de aceite. Y dice este versículo: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. En otras palabras, va a depender de ti recibir fuego o no recibir fuego, recibir llenura o no recibir llenura. Va a depender de ti, de tu búsqueda. Va a depender de ti, de tu hambre de Dios. Va a depender de ti, igual que los apóstoles cuando estuvieron durante los 10 días en el aposento alto, sentados, esperando la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Muchos de ellos era su decisión estar ahí o no estar ahí. Muchos se fueron. Algunos creen que no eran 120 los que estaban en la espera, eran más de 120. Algunos creen que eran como 500, 600 que estaban esperando la promesa del derramamiento del Espíritu Santo y que habían visto con sus propios ojos al Jesús resucitado. Pero solo 120 decidieron esperar para llenar sus lámparas, para llenarse de aceite, para llenarse de un derramamiento del Espíritu Santo. Dice el versículo 4: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, hace rato te leí que algunos tienen por tardanza la promesa, algunos han considerado, algunos han pensado, se han olvidado de la espera en cuanto a la manifestación del Hijo del Hombre. Y dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esta es mi opinión en qué temporadas estamos viviendo en estos momentos por lo que está ocurriendo en Israel, esta guerra que no ha cesado, que no se ha parado, la nueva apertura del nuevo gobierno que viene para los Estados Unidos con Donald Trump. Son mensajes proféticos. Lo que está ocurriendo de estos eventos naturales inusuales, devastadores, son constantemente mensajes proféticos para ti y para mí, de que más que nunca debemos de estar como estas 5 vírgenes, atentas, con lámparas, con aceite, y que la lámpara esté ardiendo en el fuego. Porque en mi opinión estamos en este versículo 6 y a la medianoche, estamos en la temporada de la medianoche. Por eso tanta catástrofe, por eso tanta guerra, por eso lo que está ocurriendo en diferentes naciones, una serie de guerras, de rumores de guerras. Y a la medianoche se oyó un clamor. Estamos en el clamor de la medianoche. Y si tú y yo pudiéramos ser gente sensible, profética, alineada al fuego, alineada y llena del aceite, la intención de tu lámpara, la intención de tu lámpara y de tu aceite es que haya un fuego en la espera, que haya un fuego de mirando a los cielos. Alza tus ojos a los montes, mirando a los cielos, de donde vendrá nuestro socorro. El Señor viene, el Señor se aproxima. Y lo que produce fuego del Espíritu Santo en tu corazón no es un tema de manifestaciones únicamente, no es un tema de milagros únicamente, sino que se te llena tu espíritu y la certeza de tu corazón está constantemente bombardeando el Espíritu Santo tu mente de que el Rey se aproxima, el novio se aproxima, el Señor se aproxima. El corazón ardiendo por la espera, el corazón ardiendo por la pronta manifestación del Hijo del Hombre, es un fuego constante que vibra en tu espíritu, en tu mente. Te acuestas pensando que tal vez en cualquier momento puede venir el Señor. Te levantas pensando que en cualquier momento puede venir el Señor. Yo te pregunto a ti, si en medio de todas estas
crisis que están viviendo en cuanto a Israel, en cuanto a eventos climatológicos, sucesos inéditos, a pesar de todo esto, yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces piensas en la pronta venida del Señor? Si han pasado días y no has pensado en la pronta venida del Señor, si han pasado semanas, si es un mensaje que no se predica en tu iglesia, que no se menciona en tu iglesia, a mí me preocuparía, porque eso para mí significa hace falta aceite en la lámpara, hace falta fuego en la lámpara, porque la intención de la lámpara, que es la palabra, según el Salmo 119, verso 105, lámpara me es a mis pies tu palabra y lumbrera. La lámpara tiene que arder con el aceite del Espíritu Santo para que tú y yo vivamos expectantes, esperando la venida del Señor. Y ahora sí regreso a segunda de Pedro. Estoy entrando a la parte final de esto que quiero puntualizar. Esperando, dice el versículo 2, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 2, esperando. Para eso es la lámpara, para eso es el fuego, para eso es el aceite, para estar esperando al novio, para estar atentos para la manifestación del Hijo del Hombre, para arder nuestro corazón por un fuego constante de la pronta manifestación, pero también por lo que dice el versículo 12, esperando y apresurándoos. Eso habla de una actitud, de un ritmo y de una velocidad que los tiempos que estamos viviendo nos demandan a ti y a mí. El que tú y yo nos subamos a las olas del Espíritu Santo para desatar un mover evangelístico, un mover misionero, un mover de pregoneros proclamando el nombre que es sobre todo nombre, haciendo obra evangelística en Cultura de Jesús. El año pasado, bueno, este año más bien dicho, creo que llevamos como unas 300 casas donde se han hecho reuniones semana por semana en 300 casas, no sé cuántas campañas, y 45, no sé si mi equipo por ahí me pueda recordar, como unas 50 campañas, 40 campañas evangelísticas en diferentes colonias aquí en Pachuca, Hidalgo. Se ha predicado a un montón de personas, niños han recibido a Jesús, familias han recibido a Jesús, y tal vez tú me puedas decir, pero ¿dónde está esa gente? Y obviamente quisiera que toda esa gente estuviera en mi iglesia, pero yo entiendo que el Señor no solo nos llama a hacer números en cuanto a levantar discípulos en nuestra iglesia local, no, la gran comisión es predica el evangelio y haz discípulos. Pero es claro que el primer mensaje son las buenas noticias. Las buenas noticias, las buenas noticias. A algunos nos toca sembrar, a algunos otros les va a tocar regar, pero Dios es quien dará el crecimiento. Yo te hago una pregunta a ti. ¿Tú eres contemplativo o eres una persona activista? Ambas no son suficientes. Las dos tienen que estar fusionadas. Contemplativo, pero también tienes que ser operativo. Me preocupa si tú eres nada más de los contemplativos de vidas devocionales y nada más estás en la oración y no te ganas un alma. No eres una voz profética en tu ciudad. No has evangelizado desde hace meses o años. Porque el aceite es para que tú y yo tengamos de nuevo y seamos voces de avivamiento y voces proféticas. Hoy tenemos mucha iglesia contemplativa, solo está en la espera, pero no vive apresurada. Y el Señor retiene su promesa. Fíjate por qué no ha venido el Señor. Dice este versículo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca de los tíos, amigos, primos, familiares, la gente donde tú trabajas,
Dios no retarda su promesa, sino que Él espera que todos procedan al arrepentimiento. Al arrepentimiento. El avivamiento de Azusa no solo fue conocido por el fuego y el derramamiento del Espíritu, fue conocido más por un mover evangelístico y misionero. Me preocupa cuando mucha gente se levanta con el concepto de adoración, con el concepto de Jesucristo y nada más están en una posición contemplativa, pero no ganan almas, no ganan almas. Se la pasan nada más en la espera, espera. Y ponen canciones y adoraciones sentimentales, emocionales, bonitas, llenas de Dios, pero bajo un concepto de pasar horas contemplativos sin ganar almas. Yo lo aplaudo y sé qué es lo que vamos a hacer en el cielo. Pero aquí estamos en la tierra y el Espíritu Santo vino para que tengamos un corazón que arda por la gran comisión, que arda por ganar almas, que arda para que el nombre de Cristo Jesús sea levantado en colonias donde no le conocen, en pueblos donde no le conocen, en ciudades donde no le conocen. Tú eres llamado no solamente a tener un corazón contemplativo. Todas las mañanas hazlo, síguelo haciendo, ten tu vida ferviente de oración, pero gana almas. Predica a Cristo, proclama el nombre de Jesucristo, o te da pena. Entonces, no entiendo. Las señales están ocurriendo. Los cielos están contando la gloria de Cristo. No eres llamado nada más a estar en la espera. Debemos de andar esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Oh, bendito sea el Señor, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Este planeta ya no tiene solución, van a seguir más catástrofes. En cualquier momento puede estallar una bomba, pueden aventar una bomba cualquiera de estos líderes sin Dios. Puede venir una catástrofe, imagínate. La gente estaba paseando en las plazas de Valencia, niños, familias, centros comerciales, y solo pasaron 20 minutos. 20 minutos. Se inundó la ciudad, se inundó este centro comercial que se ha convertido en la noticia. Llegaron los reyes de España y este fue un video viral que se ha hecho viral brutalmente porque la gente enardecida empezó a tirarles de cosas, a gritarles, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Porque el dolor de lo que ocurrió en esa hermosa ciudad fue tan terrible, tan devastador. Pero ¿quién dice que tú y yo no podemos estar haciendo cualquier cosa en nuestra casa o podemos estar en un estado de espera y contemplativo y ahí puede venir una catástrofe? ¿Con cuánta gente te irías tú ganándotelos a Cristo? Necesitamos vivir apresurados y no estoy hablando de activismo. No estoy hablando de activismo. En un par de días, una de nuestras jóvenes se va a Cuba. Ahorita en Cuba no hay luz, no hay gasolina, hay crisis. Al día me informan que solo 2 horas hay luz. Pastores de avivamiento y de fuego ya no pudieron soportar más, están por abandonar su nación. Pero mientras algunos abandonan, otros corazones que viven en la espera, pero también apresurados por ganar almas, van a esa nación. ¿Tú de cuál eres? ¿De los que esperan? ¿O de los que esperan y viven apasionados por el reino de los cielos, por la obra de Dios? Dios te bendiga. Esto es Aviva Llamas. Déjanos tus comentarios. Regístrate en mi canal.
y comparte esta transmisión. Dios te bendiga.